Muito boa tarde. Bem-vindos, bem-vindas ao auditório Alfredo Bose, a sala de eventos, auditório do outro lado, a sala de eventos Alfredo Bose, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Eu sou Guilherme Ariplonski, vice-diretor e, nesse momento, diretor em exercício do Instituto, e nós temos um enorme prazer de realizar esta tarde um evento que marca, também o de amanhã, marcam, na verdade, no plural, o início de uma cooperação entre a Universidade de São Paulo e El Colegio de México, que é uma instituição universitária de excelência no México, como diz o próprio nome. Temos a presidenta do El Colegio de México, a doutora Silvia Helena Giorguli Sassuedo, é o nome inteiro dela, isso, que é, além de presidenta, socióloga, demógrafa, ela falará conosco, extremamente simpática, extremamente cordial, que nos deu o privilégio de passar, então, 3 dias aqui para, essencialmente, colocar o convênio no ar, e nós fizemos, então, um pedido, já que ela, além da função institucional, tem também vamos dizer assim, uma atividade acadêmica relevante, que ela compartilhasse isso um pouco com a gente, e em cada uma das 2 sessões haverá outras pessoas, portanto ela foi um catalisador para que esse assunto viesse para cá. Eu já vou sair de cena e passar a cena para quem vai dela cuidar, mas nós temos uma surpresa muito agradável para a professora doutora Silvia Giorguli, que é um mimo, um presente bonito que está aqui na minha frente, que a ECA, pela sua diretora, a professora Lucilene Cury, oferece. Então, eu queria pedir a gentileza da professora Lucilene fazer a entrega. E justificar o mimo também, né? E o bom gosto também. Obrigada, professora. A senhora que é muito gentil. Não, na realidade é só um mimo, como disse o professor Ari, pela sua disponibilidade, atenção e agradabilidade. Aí a dona da floricultura disse, e ela vai levar para o México? Eu falei, bom, não sei, mas pelo menos vai alegrar os dias que ela estiver aqui. Né? Muito obrigado. Obrigado, professora Lucilene. Eu aproveito para fazer algumas saudações de pessoas que são muito queridas, que estão conosco, as integrantes, os e as integrantes da mesa. Já de antemão agradeço que estão aqui sentados na primeira fila. A professora Rosana e o professor Zé Roberto serão apresentados pelo professor Alberto, que moderará, mas eu queria registrar algumas presenças importantes, assim, olhando nessa diagonal, o Roberto Yang, que é um ex-vereador da Câmara Municipal de São Paulo e um participante do projeto, de um programa do Instituto Avançado chamado Cidades Globais, uma participação extremamente importante, porque ele traz a questão de como, de fato, as coisas funcionam na cidade, porque, respondendo a uma pergunta que foi feita de manhã num outro evento em paralelo, por que as propostas de políticas públicas que são sensatas, razoáveis, elas frequentemente não prosperam quando emanadas da universidade, como é dinâmica política, e o Yang ele tem essa vivência e compartilha conosco. Indo na diagonal, eu cumprimento o professor Jeff Lesser, da Emory University, um amigo antigo, que é professor visitante aqui do nosso instituto, agora é um visitante mais ocasional, já foi um visitante fixo aqui, mas ele conseguiu desaparafusar aí o que estava fixando ele, então ele está lá, mas ele não esquece essa relação e sempre que está nos dá o prazer da presença. O professor Amâncio Oliveira, professor titular do Instituto de Relações Internacionais e até há pouco vice-diretor, representante dos professores titulares também no Conselho Universitário. Acabamos de receber a presença ilustre da senhora Margarita e do senhor Luiz, que são cônsul-geral e cônsul-geral adjunto do México. O México é um apoiador desse evento, que é feito em
participação em parceria com a Agência de Cooperação Nacional e Internacional da Universidade, aqui representado pela professora Laura Izarra, que está sentada do lado, e que é uma das dirigentes dessa agência, a professora Laura Izarra. Ela é professora da Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas e ela coordena um centro muito ativo de estudos irlandeses. E a gente talvez sonha que tenhamos um centro de estudos mexicanos aqui e um centro de estudos brasileiros ali, tão dinâmico quanto o centro que a professora Laura coordena aqui. Bom, acho que já estou ultrapassando o meu tempo. O professor Alberto Pfeiffer, que é o dirigente principal do grupo chamado GACINT, Grupo de Análise de Conjuntura Internacional, foi professor visitante do Instituto de Relações Internacionais, é professor colaborador do nosso Instituto, aqui de Estudos Avançados. Ele teve a gentileza de assumir o papel de moderador, de se oferecer para assumir, então a bola está contigo. Obrigado, professor Ari. É uma honra muito grande estar aqui hoje, participando na qualidade de moderador desse encontro sobre migração e educação. Nós temos o privilégio da presença da professora Silvia Riorgulli, presidenta do Colégio de México e demógrafa de grande projeção no seu país e no exterior. A área de estudos demográficos é uma área que, a bem dizer, na USP, ficou um pouco, como eu poderia situar, um pouco fora do arcabouço institucional em virtude de alguns acontecimentos políticos durante o processo brasileiro, né? E acabou se deslocando para outras entidades. Uma delas, a Unicamp, temos a presença da professora Rosane aqui, que vai participar da mesa igualmente conosco, a professora Rosane Benninger, não sei se a pronúncia está certa, mas autora ou coautora de um atlas sobre migrações no Brasil, então vem falar do seu trabalho em geral, com foco no tema da educação, mas eu creio que vale a pena prestigiarmos, né, o lançamento desse atlas. Será no dia 19 o lançamento oficial, né, na Secretaria de Justiça. E temos também a presença do professor José Renato de Campos Araújo, que é da EASH, e vem igualmente colaborar com o debate sobre o tema da migração e da educação. Bom, como eu não sou um especialista, não sou demógrafo, nem especialista em imigração e em educação, eu vou pedir a presença dos três aqui, que, por favor, tomem lugar, para que possamos iniciar com a professora Silvia Riorgulli, que nos traz o enfoque do tema educacional e do tema migratório nas suas amplas facetas. Há um aspecto ligado à população economicamente ativa, ao aspecto da migração de cérebros, ao aspecto das remessas internacionais, que podem fomentar o aprimoramento de sistemas educacionais nos países de origem. Então, tudo isso converge para o tema da qualificação da população, da qualificação da mão de obra, da produtividade, da competitividade. Então, é sobre isso que trataremos aqui, iniciando com a professora Riorgulli, e depois passando aos comentários dos professores Rosane e José Renato. Tá? Muito obrigado, professora. Nós temos até às 4 horas para o evento. Então... ¿Tú vas a controlar el tiempo? El tiempo, sí. A mí me toca controlar el tiempo, es la tarea más difícil. Assim, temos a transmissão ao vivo, com a participação do público à distância, que poderá nos fazer perguntas. Igualmente aos senhores participantes, agradeço, assim como o professor Ari, a presença de todos. A palavra estará franqueada ao término das apresentações. Tá? Se tiverem alguma pergunta que quiserem fazer por escrito, podem encaminhar a mim, ou se quiserem fazê-la de viva voz ao final das apresentações. Tá bem? Obrigado. Bueno, boa tarde. Para mí es un gusto y un placer estar aquí el día de hoy en el Instituto de Estudios Avanzados de la USP. Y quiero empezar agradeciendo por supuesto a Ari Plonsky, al director del centro, y a todos los del centro que han apoyado y insistido para que se realizara esta visita, y a otros colegas cercanos al Colegio de México que hemos encontrado aquí, como el profesor Pfeiffer,
a colegas demógrafos también. Agradecer muy especialmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Consulado General de México en Sao Paulo. Esta colaboración y el acercamiento entre el Colegio de México y la USPI pues tiene mucho como puente la participación del consulado. Y para cerrar y empezar con mi presentación, diría que yo sí creo que esta será el arranque de una relación mucho más estrecha entre ambas instituciones. Creo que hay mucho que intercambiar y experiencias que discutir y debates que tener en torno a la universidad y su rol en políticas públicas, su rol social, etcétera. Entonces, me voy cuando me vaya con una gran expectativa de las colaboraciones futuras. Entonces, cuando hablaba con el profesor Plonsky sobre la posibilidad de qué temas podían ser de interés para discutir en este foro, uno de los temas que me invitaron a presentar es justamente el tema de migración y educación, y bueno, yo puse apuntes desde la experiencia mexicana. Una ventaja que tenemos en la investigación en migración sobre México es que tenemos muchas décadas estudiándolo, ¿no? Hay textos desde los 20, 30 que ya hablaban de los mexicanos en Estados Unidos, entonces hay todo un conocimiento acumulado y la posibilidad de movernos no solo en la medición, sino a entender más aspectos que tienen que ver con las implicaciones y las consecuencias de la migración. Y uno de ellos justamente tiene que ver con la interacción entre migración y educación. Lo que yo decidí hacer para esta presentación es que voy a tomar ejemplos, es un tema que yo trabajo en varias dimensiones, voy a tomar ejemplos de algunos de los casos que hemos estado trabajando. No me voy a meter en los demógrafos, tenemos el sesgo que siempre queremos hablar de la fuente de datos y la metodología. No voy a hacer eso, pero por supuesto que es algo que puedo explicar a detalle o cuando en la parte de preguntas y respuestas. Entonces, voy a pasar para acá. Okay. Bueno, el primer punto de partida es que la investigación y la política pública sobre migración ha estado muy enfocada al migrante laboral, adulto, en muchos casos hombres, y el tema realmente de los niños y los adolescentes ha sido bastante olvidado, ¿no? Ahora ya hay una agenda mucho más creciente que analiza cómo la migración afecta a niños y adolescentes, aunque los niños y adolescentes no sean migrantes, ¿no? O sea, la vinculación que tiene el niño con la migración es ya sea por la migración propia, porque él es migrante, que es un efecto que si para un adulto es disruptivo, pues para un niño es todavía más disruptivo, pero también se ve afectado por la migración de otros, ¿no? Por los padres, por otros familiares o inclusive por el nivel de migración de una comunidad. Y cuando hablamos entonces de los menores de edad, niños y adolescentes, y la forma en la que están expuestos a la migración, en realidad tenemos muchas poblaciones distintas. Entonces, lo primero que voy a hacer es decir qué poblaciones son. En el caso, otra vez basado en la experiencia mexicana, sabemos que hay una implicación para los niños que se quedan en las comunidades de origen, los padres se van. A veces se van por 10, 15 años y eso tiene un efecto, bueno, porque toda la organización del hogar se ve modificada por la migración o un tema que en México se ha llevado gran parte de la literatura o el envío de remesas que modifican los recursos económicos del hogar. Por otro lado, tenemos al propio menor migrante, ya sea migrante interno, migrantes de retorno, que ahora es uno de los fenómenos que tenemos más documentados, niños que se fueron a los 2, 3, 4 años y están llegando a los 11, 12, 13 de vuelta a un país que no conocen, a un país del que no hablan el idioma, y el caso de menores inmigrantes. De hecho, la mayor, que eso es diferente cuando comparas México con casi cualquier país del mundo, es que en México hay una presencia muy fuerte de menores de edad en la población inmigrante. Y básicamente está compuesta, les voy a dar el número, ¿no? En México hay alrededor de 1 millón de inmigrantes, cerca de la mitad, unos 460,000, son menores migrantes nacidos en Estados Unidos, que nacieron en Estados Unidos y están llegando a México. Y también tienes aquí… Sí, hay 1 millón de migrantes en todo México, de los cuales 750,000 nacieron en Estados Unidos, de los cuales 460,000 son menores de 18 años, ¿no? Entonces es una población muy joven que está regresando con los padres retornados
ya sea por deportados o porque están regresando, etcétera. Entonces, por primera vez tenemos una población infantil migrante, que va a ser, bueno, ya me estoy adelantando porque tienen doble nacionalidad y que llega y se integra al sistema educativo mexicano. ¿Ciudadanos mexicanos o ciudadanos mexicanos? Las dos. Tienen la doble nacionalidad, ¿sí? Bueno, ya decía yo, a mí me gusta mucho este concepto en inglés le dicen the population we share, es la población que compartimos porque son ciudadanos en ambos países, ¿no? Y que probablemente en entrevistas que hemos hecho, muchos de ellos han dicho que cuando cumplan 18 años se van a regresar a Estados Unidos, ¿no? O sea, ahorita están porque los papás los trajeron. ¿Qué es otra característica? La migración de los menores ocurre no por decisión propia, sino por la decisión de algún adulto, generalmente los padres. Y luego hay una amplísima literatura, yo creo que es donde hay más literatura, sobre el impacto de la migración en los hijos y nietos de migrantes, ¿no? En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, hay trabajos muy interesantes que señalan que inclusive el ser nieto de una migrante mexicana indocumentada modifica tus probabilidades de terminar la preparatoria, ¿no? Y esta es una línea de investigación enorme. Ahora, la siguiente pregunta es, bueno, ¿por qué la migración tendría que tener un efecto en la trayectoria educativa y en qué sentido tendría que ir esa posible influencia, ¿no? O sea, cuando uno lo pregunta en el sentido común dice, bueno, pues las remesas tendrían que ser positivas, y cuando uno lo ve desde la parte de reorganización del hogar, bueno, pero a lo mejor es negativo porque se van los padres y el niño se queda sin supervisión adulta en algunos casos, etcétera. Entonces, en realidad la literatura te da ejemplos en un sentido u otro, y yo voy a ir hablando un poco intentando dar ejemplos en un sentido u otro. Pero básicamente lo que sí hemos llegado un poco cuando uno sistematiza todo es que la migración interna o internacional en las diferentes poblaciones que ya les enseñé puede tener un impacto en la asistencia escolar. O sea, puede ser que los niños se queden más tiempo en la escuela o que abandonen más rápido la escuela. Puede tener un efecto en la escolaridad terminada, los años de escolaridad o la terminación de algún nivel, y puede tener un efecto en el desempeño, en las pruebas, que bueno, lo que se mide ahora como PISA es a través de las pruebas estandarizadas. O sea, en la forma del aprendizaje, en la asistencia escolar y en la escolaridad terminada. ¿Por qué la migración influye en la vida? O sea, ¿qué implica en la vida de los niños, ya sea la migración propia? Y ahí hay propia o de otros. Y ahí hay dos factores muy importantes. Lo que pasa en la familia influye mucho en el impacto que tiene la migración sobre la educación. Y lo segundo es que uno supone que en nuestras sociedades la escuela tendría que jugar un papel de ecualizador, ¿no? O sea, un poco el papel de integración que cuando uno lo ve en países que tradicionalmente han recibido migración como Estados Unidos, como la discusión en España, en Francia, es el rol que tiene la escuela para integrar al niño migrante o hijo de migrante, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay dos factores de mediación. Pero básicamente esto es, en el grupo de trabajo que estoy sobre migración y educación, hay varios expertos. Los expertos en educación le llaman un modelo ecológico sobre educación, en donde dicen, bueno, pensando que está el niño en el centro y los resultados educativos en asistencia, logro y desempeño, pues lo que uno tiene es que la migración modifica de muchas maneras los diferentes aspectos. Ya mencionaba yo, ahí sí traigo mi pointer, pero bueno, ya mencionaba yo que por un lado, cuando uno ve el primer círculo, la familia, pues a lo mejor la migración implica más recursos familiares, pero también modifica el ambiente de aprendizaje y de supervisión del adulto. En términos de la escuela, pues ahí depende mucho de qué tanto la escuela pueda adaptarse a niños que tienen trayectorias distintas, o como nos decían en muchas comunidades de alta migración en México, decían las maestras, pues cuando no están los padres para supervisar la tarea, pues la escuela tiene que empezar en otra mecánica de trabajo con los niños. Y la otra es que también hay un efecto, por ejemplo, a nivel comunidad. Y es muy interesante porque en el caso mexicano varía en el tiempo, pero hace unos 15 años tú preguntabas a los niños de secundaria en comunidades con mucha migración, ¿qué quieren ser de grande? Y todos te decían migrante, ¿no? Entonces también ahí hay una cuestión de, por ejemplo, de competencia entre la escuela, ¿qué hago? ¿Estudio o migro? Porque la migración en México ocurre normalmente como en cerca del 45% de los casos antes de los 18 años.
Entonces sí compite con la decisión de seguir en la escuela o no, y porque tampoco piensan que quedarse en la escuela les vaya a dar beneficios para encontrar un mejor trabajo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, dado ese contexto y a partir de ese modelo, lo que yo les voy a platicar ahora es un poco lo que pasa en el contexto mexicano. Y voy a empezar diciendo que en el caso del contexto mexicano lo que está pasando hoy es que se mezclan los flujos tradicionales con una serie de nuevos patrones emergentes que no habíamos observado, ¿no? Ya les daba el ejemplo, el primer gran ejemplo es esta migración de norte a sur. Tenemos la migración más grande a nivel mundial del norte hacia el sur, ¿no? Y es con este componente estadounidense, este carácter de la migración en tránsito y la migración centroamericana en un país que es México, que todavía no se acaba por entender como un país de destino, y tenemos además una creciente migración interna que está muy vinculada, lo que sabemos ahora más recientemente, con la violencia, y que también implica pues un niño que tiene que dejar una comunidad en una zona de alta incidencia de homicidios, pues llega a otra también en una situación de desprotección, ¿no? Donde hay toda una serie de aspectos que tienen que ver hasta con la salud mental en términos de la integración a la escuela. Entonces, dentro de ese nuevo patrón, bueno, estas son las mismas subpoblaciones que yo mencionaba. Decía, sí tenemos algunos estudios de cómo la migración interna, que había dos cosas, ¿no? La migración interna en México tiene mucho más volumen que la internacional, y aún así la estudiamos menos. Es un poco como, a diferencia de Brasil, que tiene más investigación sobre migración interna, en México ha sido un tema un poco olvidado, muy importante en los 70s, 80s, cuando la migración rural-urbana nutría los núcleos urbanos, y ahora volviendo otra vez con el tema de violencia. Estamos en el punto más bajo de emigración en varias décadas, o sea, desde 2007 hay una caída muy importante en el número de mexicanos que sale. Todavía, ahorita, bueno, decimos que estamos en una situación inédita de saldo cero, que quiere decir que se van los mismos que regresan, ¿no? Y piensen que el 85% se va a Estados Unidos. Claro, no es cero, son 140,000 al año que se van, y más o menos 140,000 que regresan. Pero esto también implica, por ejemplo, que en algunos momentos hemos visto fluctuaciones en aspectos como las remesas. Lo otro que yo mencionaba, la migración de retorno, que sí, la migración de retorno está concentrada en hombres en edades laborales, pero tiene un componente también de menores de edad, los que ya hice referencia, la migración desde Estados Unidos y la inmigración desde Centroamérica. La que yo no mencioné aquí es la migración en tránsito, porque en el tema de educación, pues como va en tránsito, en realidad no llega a integrarse al sistema escolar. Aunque en algunos de los estudios sobre migración en tránsito, entrevistábamos a un migrante y decía, sí, yo estoy en tránsito. ¿Y hace cuánto que entró? Hace 8 años, ¿no? Entonces hay esta parte relativa de qué es lo que cada quien entiende tránsito y temporalidad. Ok. Entonces no sé cómo voy de tiempo, pero lo que voy a hacer ahora es presentar diferentes investigaciones. Y voy a empezar con el tema de migración interna. La migración interna, como yo mencionaba, es algo bastante frecuente en México y más durante la niñez. Y piensen esto, piensen en lo que implica en la etapa escolar, antes de los 18 años, digamos, el de experimentar una migración. Para un menor de edad es un quiebre con el ambiente que conoce, con el sistema educativo que conoce, con los amigos, etc. En el caso de México, uno lo que encuentra es que antes de los 15 años, 27% de los hombres y 24% de las mujeres han migrado al menos una vez, ¿no? Y aquí lo estoy extendiendo a 24 años, que es la edad de terminación de la educación universitaria, siendo muy generosos, pero bueno, como ven, es bastante frecuente al menos una migración en el país. Y por supuesto la migración internacional es menor, y como yo mencionaba, antes de los 15 años es muy poco presente, pero después de esa edad aumenta, sobre todo para los hombres. La migración mexicana, aunque tiene una importante presencia femenina, el flujo es predominantemente masculino, y ya si quieren en las preguntas les explico por qué el stock es parejo, aunque el flujo sea básicamente masculino. Y bueno, pues entonces sí es algo que sucede. Entonces, ¿qué pasa en la vida de los menores de edad cuando hay una migración interna?
Y aquí solo les puse el resumen de un cuadro que tiene un montón de números. Lo que hicimos fue estimar modelos logísticos de probabilidad. Y dijimos, bueno, ¿cómo la migración influye en la probabilidad de salir de la escuela? Y lo que encontrábamos es que, me voy a concentrar en el primer renglón de migración interna, donde dices, bueno, el efecto varía porque depende a qué edad ocurra la migración, ¿no? Y entonces ahí te habla de que, bueno, obviamente en las etapas de la educación primaria, la educación básica, el efecto de la migración es más disruptor, y en las etapas posteriores la migración inclusive podría estar relacionada con, por ejemplo, la búsqueda de mejores opciones educativas. De manera que la probabilidad de dejar la escuela es mayor cuando se es migrante entre los 7 y los 15 años, pero cuando migras después entre los 16 y los 24, la probabilidad de salir de la escuela es menor. El efecto, veíamos, bueno, de la migración internacional es menor, o sea, también una migración internacional antes de los 15 años es un efecto disruptor muy fuerte en los menores y el efecto es todavía mayor. Y también, bueno, este patrón de los niños que no solo cambian una vez, sino que cambian, tienen varios movimientos migratorios, cuanta más exposición a la migración, más probabilidades de dejar la escuela. Y la segunda parte de este cuadro tiene que ver con la sincronización que hay entre la decisión de emigrar y la decisión de dejar la escuela. Y esto ya básicamente se refiere a los adolescentes. Uno encuentra que haber dejado la escuela aumenta la probabilidad de emigrar, ya sea internamente o hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, los niños que por alguna razón abandonan la escuela sí ven la migración como una opción alternativa para continuar sus trayectorias y su curso de vida. Entonces, sí hay una vinculación y sí son decisiones que están sincronizadas. Eso es en cuanto a migración interna. ¿Qué pasa si vemos otras poblaciones? Por ejemplo, en este caso, los menores migrantes desde Estados Unidos, según lugar de nacimiento, y aquí tenemos ahora sí las cifras, ¿no? El renglón en negro, donde dice total, es el acumulado de niños, bueno, 0 a 5, porque estos todavía no entran al sistema educativo o están en preescolar, pero la tasa de asistencia en preescolar en México todavía es baja, y 6 a 17 porque es el inicio del ciclo formal básico y secundario en México. Entonces, bueno, dos casos ahí, lo que ustedes pueden ver es cómo hay este crecimiento muy rápido de los menores de edad entre 2000 y 2010. 2010-2015 ya pues, se queda más estable en términos de crecimiento, pero que eso, sobre todo después de la crisis de Estados Unidos, económica de Estados Unidos, cuando se da este aumento en la población de menores de edad nacidos en Estados Unidos que están llegando a México y un grupo más pequeño de menores que se fueron, nacieron en México, vivieron en Estados Unidos y regresan antes de cumplir los 18 años. ¿Qué es lo que sabemos sobre esta población? Bueno, lo que los datos nos dan, así a nivel datos, y ahorita voy a hablar también lo que hemos encontrado en campo en las escuelas mexicanas, es que al principio estos niños encuentran muchos problemas para integrarse al sistema educativo. Es muy interesante porque cuando tú hablabas con los papás hace 3, 4 años te decían, ¿y qué es lo que necesita? El acta de nacimiento registrada, apostillada, ¿no? Porque llegaban a la escuela y decían, no le podemos aceptar al hijo hasta que no nos traiga el acta apostillada. Y el padre indocumentado que había salido porque lo deportaron, pues ¿cuándo? Pero en eso la Secretaría de Educación Pública modificó la reglamentación. Y ahí hay un cambio cultural que hacer poco a poco, porque, por ejemplo, las escuelas entonces ya tienen que aceptar a los niños, aunque no traigan el acta. Y esto beneficia a los niños nacidos en Estados Unidos, a los que se fueron y regresaron y a los centroamericanos. Pero de repente hablas con los directores de las escuelas y dicen, bueno, ya lo acepté porque no quedó de otra, pero no le voy a dar el certificado si no me trae el acta, ¿no? Entonces hay un cambio cultural en términos de integración de la población migrante y aquí es muy interesante porque creo que lo que pasa en el mundo escolar refleja un problema del que no hablamos mucho, ¿no? Que es el tema de la discriminación y el rechazo que hay hacia el migrante y hacia integrarlo. Y ahorita más adelante voy a hablar de las estrategias que usan los niños. Ahora, lo que es interesante es que a pesar de los obstáculos que encuentran para entrar, ¿cómo voy de tiempo? ¿Bien? Bueno, que a pesar de los obstáculos que encuentran para entrar a la escuela, los niños que nacen en Estados Unidos se quedan más tiempo en la escuela en México que los otros.
Y esto quitando el efecto de que si el padre tiene más escolaridad, etcétera. Entonces, los niños nacidos en Estados Unidos se quedan más tiempo en la escuela que los no migrantes y que los migrantes mexicanos, ¿no? Entonces, hay un efecto que algunos llaman como de resiliencia, que hace que se queden más, pero bueno, pues ahí está la duda también de qué va a pasar. Y los que se quedan más tiempo porque trae más plata, porque tienen la cultura mexicana, alguna explicación. Sí. Bueno, no va a regresar. Sí hay cosas, o sea, lo que uno habla con los niños y los niños desarrollan estrategias para seguir en la escuela bien interesantes, ¿no? Entonces el niño llega del sistema educativo estadounidense al mexicano y llega a tomar clase de inglés y empieza a corregir al maestro y el maestro se enoja, ¿no? Y entonces los niños empiezan a tomar actitudes por volverse muy retraídos, muy callados. Algunos maestros, por ejemplo, nos decían, ese niño tiene problemas de aprendizaje. Decíamos, no, lo que pasa es que nació en Estados Unidos, pero los maestros ni cuentan, ¿no? Entonces lo que hacen es que desarrollan sus propias estrategias y se mantienen en el sistema educativo, ¿no? Todavía es muy pronto para saber cómo van del preuniversitario al universitario, ¿no? Porque todavía no tenemos datos porque es un fenómeno muy reciente. Lo que sí nos reportaban era esto, que cumpliendo 18 acababan el high school en México, el equivalente al high school en México, y volvían a Estados Unidos para hacer la universidad. Algunos casos veíamos que entraban al sistema estatal. Yo creo que hay una cuestión de resiliencia y que sí hay un cambio en la valoración que hay a la educación como mecanismo de movilidad social cuando se estuvo expuesto a la experiencia en Estados Unidos. Y ellos, al ser ciudadanos, ellos sí pueden... El problema con el alto componente de indocumentación en México es que tú puedes ser ingeniero, pero si no tienes documentos, pues trabajas de jardinero, ¿no? Entonces, ¿para qué estudias más si va a ganar lo mismo el de secundaria, el que hizo la secundaria, que el que hizo un grado universitario, porque no tienen papeles? Pero en el caso de los jóvenes que sí son ciudadanos, ellos sí tienen posibilidad de seguir una trayectoria escolar en Estados Unidos y de traducirlo en mejores empleos. Esa sería mi hipótesis, pero es hipótesis. Bueno, donde sí hay este es un trabajo que hicimos con datos de la encuesta intercensal de 2015, donde sí encontramos un grupo muy vulnerable, es en el caso de los niños centroamericanos y los hijos de migrantes centroamericanos en México. Ellos sí están en una situación de asistencia pues bastante alarmante. Yo puse en cuadros los datos centrales. Por ejemplo, si tú te vas de 8 a 12 años, México ya tiene prácticamente una asistencia universal de los menores de 8 a 12 años. El primer renglón son los que asisten y van en su grado, y el segundo renglón son los que van, pero van atrasados un grado, ¿no? Entonces es prácticamente el 95%. Pero si tú te vas en el caso de los centroamericanos, es 65%, ¿no? Es una brecha de casi 30 puntos en términos de asistencia escolar entre los 8 y los 12 años. Cuando México es una etapa donde ya se supone que es casi universal. Y esta brecha se va ampliando cuando te vas de 16 a 18 años, pues solamente el 13% de los centroamericanos están en la escuela, contra un 65% de los mexicanos, y aún los hijos de migrantes centroamericanos también están en desventaja. Ahora, esta población está concentrada en los estados del sur del país, en donde también hay más problemas en cuanto a acceso a la educación, pero ahí hay un foco rojo muy claro de una población que no tiene esa resiliencia que se observa en los que nacieron en Estados Unidos y están llegando a México. Como ya me quedan nada más 5 minutos, 4 y medio. Sí, pero ya les platiqué un poco. O sea, yo no, bueno, ¿qué omití? No les metí, no estoy metiendo aquí lo que tenemos de pruebas estandarizadas, ni estoy metiendo lo que tenemos de mexicanos en Estados Unidos. Si hay preguntas, con todo gusto las contesto. Pero sí decir que hay una serie de experiencias aprendidas de lo que hemos llevado de investigación hasta ahora. Una es que sí hay variaciones dependiendo del lugar de nacimiento para los niños migrantes, ¿no? Y el mejor ejemplo es el extremo entre el niño centroamericano y el niño nacido en Estados Unidos. El segundo, que el entorno familiar sí tiene un factor de protección. Y aquí yo no lo puse, pero una de las cosas que veíamos, por ejemplo, es que en el caso de la migración mexicana hacia Estados Unidos ha aumentado el tiempo de separación de la madre. El tiempo de separación del padre no importa.
No importa porque sí está asociado con el envío de remesas, más recursos, etcétera. Probablemente el de la madre también esté asociado con envío de recursos, pero ahí sí se ve un efecto que contrapone y que tiene que ver con la supervisión y el ambiente de aprendizaje. Costos emocionales en los niños reportan más problemas de estrés o problemas de conducta en la escuela, etcétera. Entonces, la condición familiar, y es decir, movernos de hablar del migrante a la familia migrante es importante. Ya mencionaba que los niños y los padres aprenden a navegar el sistema educativo, pero hay toda una serie de factores resilientes de rechazo de compañeros, de directores, de los maestros. Y la otra es que, bueno, también hay una cuestión de cómo se modifican las expectativas. Y yo creo que ese es un gran cambio en México. Hace 15 años, como yo decía, un joven podía decir yo de grande quiero ser migrante. Ahorita no. Ahorita no, porque el costo, el riesgo asociado al cruce, la posibilidad de muertes, que no encuentres trabajo, el racismo en Estados Unidos, ya no es algo que esté en el imaginario, ¿no? Y hay toda una discusión porque hay zonas de alta migración que tienen migración desde la época de los ferrocarriles en México y Estados Unidos, o sea, desde 1910, 1920, en donde también ha habido un despegue muy importante de oportunidades locales. Esas zonas ya no está migrando gente hacia afuera. Entonces sí hay un cambio en las expectativas en algunas zonas, en la posibilidad de quedarse en sus lugares de origen, pero pues eso se cruza también con el tema de la violencia. Ya no se los voy a contar porque ya no tengo tiempo, pero bueno, es decir, esta es una agenda de investigación que en el caso de México está creciendo. Yo tengo la fortuna de estar en 2 grupos de investigación sobre temas de migración y educación, entonces lo que estoy juntando son de varias cosas que hemos visto, pero aquí yo resaltaría nada más que este es un tema que de alguna manera tiene un impacto en política pública. Hay una experiencia aprendida para el caso mexicano que se puede ver qué está pasando en otros contextos, por ejemplo, con el caso de la migración ecuatoriana y colombiana a España, con el caso de la migración intrarregional boliviana, que tiene un componente familiar importante a Argentina y a Brasil, que la escuela juega un papel muy importante como mediador. Sí hay un efecto que tampoco presenté diferenciado entre hombres y mujeres. Los hombres son más vulnerables a los efectos, por ejemplo, de la separación de los padres que las mujeres, y donde de alguna manera, si lo quisiera resumir, diría, bueno, es esto de cómo juegan los factores económicos en términos de las mayores oportunidades educativas, económicos y materiales, ¿no? De mayores oportunidades educativas o un aumento en el ingreso de los hogares por las remesas, pero cómo están estos otros factores que también tienen un peso en la vida de los niños y que influye cómo les va en la escuela. Entonces, pues eso así muy rápidamente es un resumen de dónde estamos en la agenda de investigación y migración en este momento. Muchas gracias. Muito bem, muito obrigado, doutora professora Silvia. Muito interessante a agenda que a senhora apresenta sobre migração, movimentos populacionais e educação, migrações internas, imigrações, as remigrações, por assim dizer, né? Os mexicanos que voltam para o México. Especialmente para nós, brasileiros, eu creio que vale muito a pena entendermos um pouco mais da experiência dos centro-americanos no México, né? Que, como a senhora demonstrou, tem um atraso, né, um ressago escolar bastante pronunciado, já que nós recentemente começamos a experimentar movimentos migratórios latino-americanos, né, sul-americanos, bolivianos, em São Paulo, agora os venezuelanos, que vêm por uma motivação talvez um pouco mais emergencial, contextualizada, mas enfrentando problemas de assistência às crianças, à educação. Eu até trazer uma anedota, porque como houve uma dificuldade do governo brasileiro de se adaptar a esse fenômeno migratório muito rápido e numa região muito distante do centro do Brasil, em Roraima, né? Então, 40 mil venezuelanos ou mais chegaram a um estado que tem a população de Roraima, é o quê? 400 mil pessoas, né? 300 mil pessoas, quer dizer, mais de 10% da população daquele estado subitamente adentra ao território, sem condições de dar atenção, e o governo brasileiro em dúvida quanto a oficializar aquele ingresso, né, dar os documentos,
e prover a assistência pública de saúde e educação, aquilo ensejou a movimentação de organizações não governamentais patrocinadas por governos de países amigos, e eu sei do caso do Canadá, que estabeleceram na fronteira hospitais tenda e escolas tenda para atender as populações venezuelanas que ingressavam no país e as proverem de assistência de saúde e de educação. Então, também, eu creio que essa reflexão tem a ver com o que a senhora apresenta, que é dessa incorporação. No caso venezuelanos, nós não sabemos a expectativa de temporalidade, Ela é contingenciada aos sucessos do que acontecerá naquele país, mas pode ser mais tempo, menos tempo, mais internalizada ou não. Mas eu quero agradecer muito a sua apresentação, muito enriquecedora, no âmbito dessa aproximação entre Colégio de México e USP, que agora alcança um novo patamar com a sua presença aqui, e em especial nesses temas de políticas populacionais, movimentos populacionais, e para iniciar o debate, nós temos a presença de dois grandes especialistas da área, a professora Rosane, que vem da Unicamp, onde desenvolve um trabalho junto ao Departamento de Demografia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e é pesquisadora do Núcleo de Estudos de População, o NEPO. A professora vai nos fazer as primeiras observações, ela também é coordenadora do Observatório das Migrações de São Paulo. O currículo é muito extenso, estou procurando abreviá-lo aqui, por cerca de 10, 12 minutos. Tá? E depois nós passaremos para o professor José Renato de Campos Araújo, que é professor doutor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, onde foi coordenador da graduação em Gestão de Políticas Públicas, e que é também pesquisador associado do NEPO, do Núcleo de Estudos de População, mesmo da professora... Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas, exatamente. Ok. Tá. Então, nós temos dois especialistas aqui para nos ajudarem nesse debate, nessa contextualização do fenômeno migratório ao Brasil e ao Estado de São Paulo. Eu quero agradecer também e registrar a presença da professora Janine Onucchi, que é a diretora do Instituto de Relações Internacionais, que nos prestigia neste tema internacional também, o tema migratório, que é um tema de essência internacional. Muito obrigado. Professora Rosane. Boa tarde, eu agradeço a honra de participar desse seminário, professor Plonsky, professora Alberto, professora Silvia, professor José Renato, nossos colegas demógrafos da Fundação SEAD, o Consulado do México, que eu tive o prazer de aproximar no seminário da FAPESP. Agradeço muito essa possibilidade de interlocução, particularmente porque entender as migrações internacionais no Brasil hoje é entender a América Latina, Quer dizer, o que acontece aqui não só diz respeito à América Latina, mas ao Brasil e fora do Brasil. Então, acho que o México tem muito a nos ensinar, justamente porque, se vocês já tinham essas discussões teóricas nos anos 20 da emigração, nos anos 20 nós estávamos falando da migração internacional em massa dos europeus brancos e civilizados do Florestan Fernandes. Então, vejam que nesse contexto, que talvez eu vou contextualizar um pouco o Brasil para depois fazer algumas observações, que nós vamos aprender que hoje as migrações no Brasil, e particularmente agora, no caso da América Latina e a Centro-América, chegando no México, desconstrói no Brasil a questão das migrações passadas baseada no mito da receptividade migratória brasileira. Então, no caso brasileiro, um tema importante, e aí eu já vou colocar o tema para as crianças na escola, é justamente que nós estamos com uma migração não branca e não europeia. Então, negros e indígenas, no caso dos venezuelanos. Então, como esse tema na escola, embora o retorno seja dos filhos de mexicanos, como que esse confronto entre retornados e novos imigrantes ocorre na sala de aula? Eu acho que na sua tabela eu vi que você usa o conceito de geração de 1.5 e geração 2, 2.0, que é justamente aqueles que vêm com os pais e os que nascem no país. Esse já é um problema, eu imagino, quando se mescla, então, com
retornados e os novos imigrantes. Então, essa é uma questão que eu acho que é importante, né? No caso brasileiro, um dos temas importantes do retorno migratório tem sido os filhos dos japoneses que nascem no Japão e vêm para o Brasil. Então, os filhos dos decassegues vêm para cá. Então, essa questão não só da cultura, a questão de que eles foram alfabetizados em outro país, em outra língua muito diferente, e como que esse retorno tem sido recepcionado aqui no Brasil, tem tido um problema grande, não só pela adaptação das crianças, e aí vai minha pergunta, mas também pelo preparo com os professores para receber esses novos imigrantes, tanto os retornados como os imigrantes que chegam agora. Então, como que se tem havido uma política justamente nessa preparação dos professores? No caso do Estado de São Paulo, particularmente agora, com o refúgio, esse tem sido, e os solicitantes de refúgio, né? Então, o que tem sido bastante evidente são as migrações sul-sul. À medida em que o norte fecha as fronteiras, ampliam-se as nacionalidades, então é uma diversidade de nacionalidade enorme nas escolas, né? E os professores não conseguem nem falar o idioma, e também eles não são preparados para enfrentar alunos que não foram nem alfabetizados na sua língua. E como é que esse é o desafio aqui no Brasil? Então, esse é um ponto também que eu acho que é relevante no nosso caso. Uma outra questão que tem aparecido do ponto de vista bem demográfico, com a população, esses jovens que chegam, né, junto com, particularmente, solicitantes de refúgio, é a transição para a vida adulta. Como que, no caso demográfico, isso é importante, quer dizer, um dos marcadores é a questão do trabalho, mas é também a questão da educação. Então, como que isso no México tem se dado em função desse retorno migratório, pautado numa família que foi, num imaginário migratório, depois ele retorna, e como que isso tem sido enfrentado, por essas novas gerações de retornados. Uma outra questão que é importante, que você mencionou, que queria trazer também, é que o Brasil também vem se configurando, é um país de trânsito migratório. No caso da migração haitiana, isso ficou bastante evidente. Então, assim, em alguns momentos onde se começou a preparar uma certa escolaridade, muitos já tinham ido embora, preparado algumas localidades. Então, o que é esse país? Eu acho que a experiência do México pode nos ajudar. O que é um país de trânsito na educação dessas crianças? Eu penso que essa é uma questão emergente também nesse tema. No caso do Estado de São Paulo, nesse atlas que nós fizemos da migração internacional, com o censo escolar, nós conseguimos mapear em todos os municípios do Estado de São Paulo as crianças com nacionalidades diferentes, da brasileira. E aí nós vimos que no ano de 2016 eram 25 mil matrículas, desde do primeiro ano até o ensino fundamental inteiro, até o ensino médio, fundamental e médio, de diferentes nacionalidades, e não só mais, essa é a minha pergunta, concentrada na metrópole. Então, a minha pergunta é, esses retornados, essas crianças, elas vão para a cidade do México, ou também, como tem acontecido aqui, tem uma interiorização dessa migração, particularmente no estado de São Paulo, e aí os desafios se tornam ainda maiores, porque nós vamos encontrar as questões não resolvidas da migração interna com a emergência das migrações internacionais nessas escolas. Então, essa questão da concentração metropolitana, nós temos vivenciado, experimentado aqui, que no caso das migrações sul-sul, ela tem um componente importante na interiorização, no caso de São Paulo, porque justamente ela vai acompanhar, os pais acompanham a mobilidade do capital e aonde o excedente populacional naquele momento é necessário. E aí, localidades de diferentes tamanhos acabam enfrentando essa questão. No caso dos africanos no interior de São Paulo, é bastante importante, os haitianos nas escolas, assírios agora. Então, essa é uma questão que eu gostaria. E, para finalizar,
Nós enfrentamos aqui, no caso do Estado de São Paulo, uma questão importante que tinha a ver com a transição demográfica e o menor número de filhos por mulher. Então, o governo estadual fechou várias salas de aula, várias escolas, em função do número da queda, principalmente porque eram escolas que tinham imigrantes internacionais, bolivianos particularmente. Então, com um argumento demográfico, mas um argumento pouco construído, né, de que, como nascia menos criança, nós vamos fechar, então, as salas de aula e etc. Como que isso é visto, então, com a chegada desses retornados, o retorno e a necessidade do aumento de salas de aulas para esses imigrantes, né? Então, é uma política que teria que ser direcionada, talvez, se isso aconteceu no México, que a transição demográfica chegou em algum momento, em algumas localidades, a ter menos criança em idade escolar, né? E eu acho que talvez uma questão que nós, demógrafos, talvez não tivéssemos tão preparado, e no caso do México, esse retorno migratório ele acaba repondo uma população que, na transição demográfica, ela já estaria fora do grupo alvo das políticas, não é? Então, eu acho que pensar essa a questão da migração internacional, numa das aulas que a doutora Elza Bercó deu na Unicamp, ela disse que o Brasil iria chegar a viver, como a Europa, transfusão populacional, precisar dessas migrações, né? E aí, nesse caso, o México acaba se recompondo nesses grupos etários que provavelmente a transição demográfica já teria dado taxas de crescimento talvez negativa, ela volta a ter algum impacto nesses grupos etários. Então, queria ouvir um pouco como que, do ponto de vista demográfico, cada vez mais a necessidade de se incorporar a migração internacional, no nosso caso, também temos experimentado isso, mas acho que aí, no caso do México, esse retorno de filhos, né, ele vai preencher um grupo etário que provavelmente as políticas e os planos anuais e plurianuais já teriam pensado que seria um menor contingente de população. Tá? Então, agradeço, aprendi muito, e são apenas comentários e observações. Obrigada. Obrigado, professora Rosane. Vamos passar agora para o professor José Renato de Campos Araújo, da EASH. Só uma observação rápida. População brasileira, alguns dados, né, para dimensionar o tamanho do fenômeno migratório, na virada do século XIX para o século XX, estimativas jogam em torno de 5% a 7% da população, alguns até dão um pouco mais, era estrangeira, né? Hoje é 0,3%, dos quais 40% desses estrangeiros oficiais no Brasil são aposentados. Então, basicamente, nós temos uma população de padeiros portugueses e, na verdade, e japoneses, né, nipônicos também aposentados. O que nos leva a uma reflexão sobre a necessidade da atração de estrangeiros e até como um ativo estratégico para a reposição etária e de qualificação profissional da nossa população, né? Então, passo para o professor José Renato. A média mundial, 1,7% da população é estrangeira. A nossa, 0,3% hoje. Oi? São baixos, mas, enfim, são os dados oficiais, né, que nós usamos. 0,3%. Oficiais, né? Existe uma população indocumentada. 0,3 que aparece no último censo demográfico de 2010, não é isso? Eu não sou demógrafo. Quero agradecer ao professor Ari Plonsky pelo convite e a oportunidade de estar aqui essa tarde fazendo comentário da presidenta do Colégio do México, a professora Silvia Helena. Agradecer ao professor Pfeiffer pela apresentação e um prazer estar aqui com a Rosana, que é minha colega de bastante tempo, da Unicamp e outros lugares. Eu queria começar falando que foi um prazer o convite, porque em 2014 eu fiquei 5 meses na cidade do México como convidado do Instituto Mora, ocupando a cátedra Sérgio Buarque de Holanda, recebido pela professora Letícia Calderon, que também é uma especialista em imigração. E essa minha experiência lá, assim,
o que a senhora acabou de demonstrar, acabou de falar, reforçam muitas coisas que eu vi e me surpreenderam no México. Primeiro, quando eu fui para o México como pesquisador de migrações internacionais e tudo mais, achava que um dos grandes problemas era a fronteira norte mexicana, a fronteira com os Estados Unidos. E quando eu chego lá, para minha surpresa, pelo menos naquele momento, 2014, era a fronteira sul. Era a fronteira sul o problema com os centro-americanos, principalmente com a imigração de transição. Era um momento que tinha sido feito aquele filme famoso, La Jaula de Ouro, que ganhou, que é sobre a situação dos centro-americanos atravessando o México. Eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre esses centro-americanos e que eu vivi ali naquele momento, na conjuntura do México, era quase uma crise diplomática entre o México e os Estados Unidos por conta dos ninhos, quando o Obama estava fazendo agora eu perdi a palavra, uma lei, um ato de governo em relação a justamente dos ninhos, o DACA, é isto, por conta dos adolescentes e crianças indocumentadas que estavam nos centros de deportação dos Estados Unidos e seriam remetidos para o México. E eu gostaria de ouvir também um pouquinho mais sobre essa questão em torno do DACA e que agora o atual governo norte-americano, Donald Trump, acaba de revogar essa que é uma questão importante. Do ponto de vista da história da migração, dos dados que a senhora apresentou, eu gostaria também de ouvir um pouco sobre a questão da migração interna no México, porque, do ponto de vista das políticas públicas aqui, pelo menos no caso brasileiro, aí copiando um pouco a professora Rosana aqui, falando do Brasil primeiro, para depois pensar uma comparação, a migração interna sempre foi muito importante, principalmente na definição de políticas públicas, em especial na questão da educação. A cidade de São Paulo, o crescimento demográfico com a migração, primeiro estrangeira, depois interna, foi enorme, nas décadas de 20, 30, 40, até a década de 80. E uma das questões mais importantes foi o sistema público de ensino ser montado para atender uma população que crescia muito por conta da migração interna. Eu gostaria de saber se no México isso é algo similar. A imigração interna dos estados mexicanos é em direção à cidade do México, ou é direção ao DF, ou direção a algum lugar específico, e o quanto isso impacta nas políticas públicas de educação mexicanas, voltadas oferta de vagas nas escolas, na qualidade da escola pública e coisas do gênero. Porque essa acho que é uma questão extremamente importante. E eu não quero me estender demais na minha fala, para até abrir para a plateia. Eu queria também se possível, um comentário sobre o caso dos Dreamers, né? Porque é um pouco isso que a senhora comentou, mas num outro polo oposto. Esse é o caso das pessoas que migraram junto com seu pai, com a sua mãe, voltam de retorno para o México, mas o caso dos Dreamers são os ilegais que são, de uma certa maneira, expulsos ou são obrigados a voltar para o México, e a sua relação com a sociedade mexicana, e até com a língua espanhola e tudo mais, é bastante complicado. E o quanto isso impacta na educação. Como que o Estado mexicano vem resolvendo a questão dos streamers, esses retornados, vamos dizer assim, que muitos que não queriam retornar e foram obrigados a retornar para o México, que eu sei que essa é uma das questões principais da realidade mexicana. Tá bom? Era basicamente isso. Obrigado, professor José Renato. Enquanto a professora Silvia se organiza para responder e reagir a esses muito pertinentes e aguçados comentários e questões, eu abro aqui a audiência para, se alguém tem a intenção também de formular algum comentário ou alguma pergunta. Não sei se pela rede social temos alguma coisa também.
por enquanto nada. E registrando aqui, professora, antes que a senhora desenvolva a sua reação, a extrema colaboração que está se desenvolvendo com o governo do México, agradecendo a presença da nossa cônsul-geral, do cônsul adjunto, Margarita e Luiz, a extrema generosidade com quem tem compartilhado oportunidades com a Universidade de São Paulo, em particular a presença da professora de orgulho, e tenho certeza que esse evento e o de amanhã serão marcos iniciais de uma profunda colaboração que vai acontecer. Então, muito obrigado, quero agradecer, e especialmente nesses temas demográficos, né? Nós estamos vendo que há um sem número de questões, é um tema que ressurge para nós aqui no Brasil, nós estamos vendo aqui aspectos multifacetados, né, da imigração, da imigração, da reimigração, enfim, dessa constelação migratória que começa a tomar forma na sociedade brasileira. E a experiência mexicana é extremamente rica, e acho que os comentários feitos aqui aprofundam questões, e gostaríamos de ouvir da senhora, então, a sua reação a essas questões. Gracias, Alberto. Bueno, a lo mejor un poco desordenada, pero espero cubrir todo. Muchas gracias. No, pero bueno, es que son muchos temas los que ustedes están tocando, y a lo mejor voy a empezar por hablar por el más general, que sería la política educativa en México y el tema de la desigualdad en educación, ¿no? Igual que la mayoría de los países de América Latina, México tiene un problema de reproducción de la desigualdad a lo largo de las últimas décadas, y creo que una de las dimensiones más claras del tema de desigualdad, que tiene un impacto en todo lo que pasa en la vida después, en términos laborales, en términos de oportunidades, tiene que ver con la educación. Entonces, mucho de lo que pasa con los menores migrantes interactúa con las desigualdades que ya hay en el sistema educativo mexicano, ¿no? Y ahí hay dos básicas, una es en contexto rural y un contexto urbano. Las oportunidades educativas en México de un niño de 6 años en una comunidad rural y un niño de 6 años en la Ciudad de México son muy distintos en términos de la calidad educativa, ya no de acceso, ¿no? Igual que en Brasil el tema no es el acceso, sino la calidad educativa y los aprendizajes. Y lo otro tiene que ver con el tipo de educación. O sea, en México se expandió muy rápido la educación, lo que nosotros llamamos secundaria, que es el ciclo que es entre el 7º y el 9º grado, y que se expandió con educación a distancia, telesecundaria le llamamos nosotros. Y cuando uno ve, por ejemplo, las fuentes de desigualdad en términos de aprendizaje, los resultados de las pruebas de PISA, entre un niño en secundaria general y un niño de secundaria ordinaria y un niño de telesecundaria, son enormes. Entonces, un niño migrante centroamericano que llega a una comunidad rural en donde tiene que ir a la telesecundaria, es una serie de desigualdades acumuladas que se van reproduciendo. Y una de las características... ¿En género hay desigualdad también documentada? ¿Un niño o una niña? ¿Hay algo? Bueno, ahí también está pasando lo mismo que en el resto de América Latina, que en la educación básica no hay diferencia por sexo, a excepción de la población indígena, con referencia a la población, a las diferencias étnicas. Todavía las niñas indígenas sí tienen desventajas respecto a los niños indígenas, pero en la población en general no hay, inclusive al revés, las mujeres tienen más probabilidad de llegar a la universidad y acabarla, por ejemplo, ¿no? Bueno, de llegar a la universidad, no de acabarla, de llegar a la universidad. Entonces, no necesariamente se ven esas diferencias, pero ahí hay esta parte de cómo interactúa lo que está pasando en migración, y mucha de la migración de retorno y la de mexicanos a Estados Unidos, sí hay una concentración regional, ¿no? Yo estoy hablando de cerca de 600,000 niños en un sistema educativo. Si uno ve la población de 6 a 17 años, son como 22 millones de personas. 600,000 en 22 millones es realmente un peso relativo pequeño, pero cuando uno lo ve regionalmente hay concentración. Por ejemplo, hay una concentración en las zonas de la frontera, y eso es mucho la población que tiene la expectativa de que mejore la cosa en Estados Unidos para volver a intentar cruzar la familia completa, ¿no? Y sí en algunas ciudades, que esa es la otra característica. Antes el migrante se iba y regresaba a su comunidad,
Llegaba a su casa o donde estaba la abuela, la tía, la hermana, y la abuela, la tía y la hermana ayudaban en el proceso de integración. Ahora muchos de los migrantes están llegando a zonas nuevas, a ciudades, y no tienen esa densidad de lazos y de redes de apoyo que tenían en el pasado, ¿no? Creo que yo siempre digo que con la migración uno aprende cosas de uno mismo que no sabía. En este caso, lo que está siendo evidente es la inflexibilidad del sistema educativo, las desigualdades, y yo creo que si uno piensa en aprovechar toda esta población que está llegando con nuevas características, etcétera, pues ahí hay un reto en términos de política educativa y de una política educativa incluyente, ¿no? Incluyente de los niños migrantes, incluyente de la población indígena, y en el caso del tema interno, hay una profesora del colegio que hace investigación en escuelas en la Ciudad de México, y encontraba lo mismo que nosotros estamos encontrando con los menores estadounidenses. Niños de origen indígena, de zonas de los estados alrededor de la Ciudad de México, que el español no es su primer idioma y que los maestros no saben. Dice, ay, como que no, tiene problemas para leer, no aprende a leer. Dice, pues sí, pero es que su idioma es tzotzil, setzal, purépecha, alguna de las lenguas indígenas en México, ¿no? Entonces, yo creo que hace muy evidente toda esta necesidad de una escuela que tenga una lógica más incluyente, y en donde ahí me voy a otro tema que es muy interesante, porque la primera necesidad de los migrantes es la identificación. Esa es la primera necesidad, ¿no? Y usted que necesita identidad, ¿no? Ahí la verdad es que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha hecho muy buen trabajo en términos de apoyar en el proceso, pero también te cuestiona esta parte de los procesos burocráticos en México, en términos… Sí hubo un cambio en la ley, que permitía el acceso a la educación y a servicios de salud a niños independientes, al Seguro Popular, independientemente si tenían acta de nacimiento o no, pero bueno, otra vez es una ley nacional que se publicó en 2011, y de ahí a que llega a campo, pues pasa un tiempo y todavía hay muchos retos. Y la otra cosa que quisiera hablar es un poco de la población que no hablé aquí, pero de la que hay muchísima investigación, de los mexicanos en Estados Unidos o los migrantes en Estados Unidos, porque ahí también hay una experiencia para los países receptores, como es ahora Brasil. Y bueno, los mexicanos y los salvadoreños son los que les va peor en la escuela en Estados Unidos, ¿no? Y en cambio los japoneses, los vietnamitas, los coreanos, los chinos son a los que les va mejor. Y les va mejor que a los nativos, ¿eh? ¿Qué es? O sea, un colega demógrafo decía, ¿será la caja negra de la cultura? Que los chinos tienen más cultura hacia la educación y el latino tiene menos cultura en la educación. Yo quiero pensar que no, pero sí hay otros aspectos muy importantes como son el grado de documentación, ¿no? O sea, uno sí encuentra que uno de los determinantes de cómo le va a un niño en la escuela depende de qué tanto el papá o la mamá puede acercarse a la escuela, llegar a hablar con los maestros, y un padre indocumentado o una madre indocumentada no va a ir a la escuela, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión que tiene que ver con la política migratoria y lo que aprende uno de la política migratoria, y son parte de las implicaciones que una política restriccionista no ve, de qué medida acaba excluyendo una población infantil y tiene estos efectos en diferentes dimensiones de la vida, que a lo mejor no son necesariamente las que uno quiere, pero creo que ahí hay una reflexión muy importante para América Latina, México con el flujo centroamericano y en la región sudamericana, en términos de las implicaciones de una migración, o cómo es diferente la experiencia de integración cuando hay canales de documentación y cuando no hay canales de documentación. Y tengo más, pero a lo mejor cerraría, bueno, con lo de los datos y la demografía, ¿no? Sí, una de las ventajas de la migración mexicana tiene dos ventajas. Como casi toda va a Estados Unidos, es muy fácil estudiarla, y en las fuentes estadounidenses casi la única población que puedes ver por sí sola son los mexicanos, porque tienen muchos casos, porque hay muchos, ¿no? Entonces, hay mucha combinación de fuentes entre México y Estados Unidos. Entonces, los datos que nosotros usamos tienen que ver con el censo mexicano y se complementan con el censo estadounidense, y entonces los que te faltan acá los buscas allá. La fecundidad de los mexicanos allá la puedes obtener del censo de allá,
Y hay muchas también encuestas, parte de lo que yo presenté hoy está basado más bien en encuestas retrospectivas que preguntan la vida de las personas. Entonces eso te permite reconstruir cuántas veces se fue y cuántas veces fue con la mamá y el papá y si estuvo separado, etcétera. Entonces ahí hay mucha investigación y yo creo que es un tema muy importante en el caso de Brasil y de América Latina, porque ahora viene la ronda de censos 2020. Nosotros estamos peleando para, bueno, ya nos dijo INEGI que sí, para que en el censo 2020 de México se incluya, por ejemplo, razones para migrar, ¿no? Porque la gente no quiere decir si se regresó porque lo deportaron, nadie quiere decir que porque lo deportaron, porque hay un estigma terrible con ser deportado, ¿no? Pero que te digan si es por razones de trabajo, económicas, de violencia, de separación familiar, etcétera, y eso nos va a facilitar mucho el estudio. Y en términos ya para cerrar del tema de migración y educación, bueno, Brasil va más avanzado en su transición demográfica que México, ¿no? En México todavía la tasa de fecundidad es de 2.2 y todavía el ritmo de crecimiento obviamente es más alto. Pero lo que a mí me parece muy interesante, porque ya a Alberto se lo he oído más de una vez en esta estancia mía, es esta idea del argumento de lo que en inglés le llaman replacement migration, ¿no? De qué manera la migración va a reemplazar el no crecimiento demográfico y la necesidad de cuidados para nuestros viejos, etcétera. Y lo que uno ve en la experiencia europea es que sí, la migración es muy importante para cuidados, pero no reemplaza, no hay forma de que reemplace. Y como dice mi colega Massimo Livi Bacci, la esquizofrenia de la migración, porque pues necesitamos migrantes, pero no queremos migrantes, ¿no? Entonces generas esta dualidad entre que pues los necesitas para cuidados o para darle dinamismo a la economía, pero al mismo tiempo generas todo un ambiente adverso en términos de políticas, adverso en términos de políticas migratorias, de discriminación, de racismo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay una desconexión en el discurso que al menos la experiencia europea te dice que pues si seguimos por ese camino, pues no vamos a llegar a nada, ¿no? Y si me dejan hacer un último comentario nada más, otra cosa que creo que vale mucho la pena, y no lo voy a decir solo porque estén aquí del consulado, lo voy a decir. El rol del consulado mexicano, de los consulados, ¿cuántos son? ¿53? 53 consulados mexicanos en Estados Unidos, con una orientación a la protección de derechos humanos, de derechos laborales, de información. Y si México tiene tantos dreamers, es porque el consulado mexicano hizo un trabajo de informar a la población mexicana de lo de DACA, del programa del que tú hablabas, que no observas en otro lado. Entonces ahí hay otro tipo de política. El problema es que uno tiene que definir qué puedes hacer adentro de tus fronteras y afuera de tus fronteras. Afuera de tus fronteras, protección. Adentro de tus fronteras, el sistema educativo mexicano ya suena como algo mucho más difícil. Y no me preguntaban por los menores migrantes no acompañados, pero ese es otro de los temas centrales de derechos humanos que enfrentamos la crisis tanto México como Estados Unidos. Perguntas da audiência, alguma? Professora Amâncio. E aqui também, o painel, por favor. O diálogo continua. Professor, temos microfone aí. Pode passar a professora Amâncio, depois o professor. Uma pergunta rápida à professora do México. O refluxo migratório, né, principalmente de jovens dos Estados Unidos para o México, isso tem a ver já com a política atual do atual governo norte-americano ou já é uma tendência anterior que se observava e se sim, por qual razão esse refluxo migratório? Del saldo neto cero, ¿verdad? Eso es lo que me preguntaba. Del regreso de mexicanos a México, saliendo de Estados Unidos de regreso a México. ¿Eso tiene que ver con las políticas de Trump o tiene algún efecto anterior, la crisis 2008, qué sé yo? El profesor, por favor. Usted, sí. Primeiro, eu estou muito feliz porque pela primeira vez em 5 anos tem 2 ex-alunos da Brown University na mesma sala. Então, eu estou muito feliz, né? Eu tenho um comentário ligado com uma pergunta. Como o professor Zé Renato, eu passo muito tempo em la Ciudad de México
E no ano passado, passei tempo em Colônia Vallejo, em Cafemim, e fiquei extremamente impressionado com o número de migrantes, mulheres africanas e seus filhos, que passaram pelo Brasil e depois iram para o México. E queria saber se está vendo uma diferença em termos de adaptação educacional destes migrantes que vêm por um outro país ou vêm direto de teu país para o México. Professor Plonsky. Depois o professor lá atrás. Se pudesse identificar só para o registro, tá ok? Obrigado. Ari Plonsky, primeiro, é um aprendizado que vocês estão falando, e pessoalmente, como eu também sou segunda geração de imigrantes, né? Então eu também fico sempre automaticamente fazendo uma tradução para a situação, enfim, da minha infância e, enfim, dos meus pais e tudo isso. Mas são duas perguntas bem talvez de curiosidade, mais do que técnicas. A primeira pergunta é a seguinte: no caso do México, os que retornam, isso antes do Trump, vamos pegar um pouco antes do Trump. Quem retorna, a família que retorna, e, portanto, a criança também, isso é visto como, vamos dizer assim, uma vitória, foi e voltou, ou é visto como uma derrota, foi e não conseguiu, teve que voltar, não aguentou o tranco, teve que voltar? Quer dizer, como é que um pouco se há uma percepção do contexto, né, emocional e dessa ida e do retorno? E a segunda curiosidade é que eu conheço muito pouco do sistema educacional norte-americano e nada do sistema educacional mexicano, mas eu sei que no sistema educacional norte-americano, em que existe uma quantidade muito grande de migrantes de países de línguas, digamos assim, exóticas com relação ao inglês, há um programa muito estabelecido, e eu sei disso porque tem uma pessoa conhecida que era professora disso, ESL, English as a Second Language, ou seja, há um processo estruturado, não só linguístico, mas linguístico-cultural, de, vamos dizer assim, enfim, inserção, etc., das crianças. Então, a pergunta é se, especialmente nas regiões de alta concentração, não é? De imigrantes, eu sei que no caso da América Central a língua é a mesma, mas agora estou falando de imigrantes indígenas, né, por exemplo, né? Se existe essa espanhol como segunda língua, não? É decir, respeitando a língua original e desenvolvendo técnicas pedagógicas para que seja, digamos, a pessoa bilíngue, né? É isso. Obrigado, professor Ari. Temos mais duas perguntas, professor lá no fundo, e depois aqui o colega. Peço novamente que se identifiquem nome e unidade ou instituição de origem para facilitar o nosso registro aqui. Muito obrigado. Boa tarde. Meu nome é Lineu Kohatsu, sou professor, pesquisador do Instituto de Psicologia aqui da USP. Então, em primeiro lugar, queria agradecer pela sua fala, que para mim fez muito sentido. Eu acho que se eu falar devagar, enfim, né, acho que em português mesmo, né, eu venho fazendo uma pesquisa, né, de pós-doutoramento na Universidade do Porto, cujo tema é Educação de Crianças Imigrantes. Né. Eu fiz uma revisão de teses e dissertações realizadas na Universidade do Porto, Universidade Aberta, basicamente, né, mas a pesquisa de campo ela foi realizada numa escola pública aqui em São Paulo, uma escola que tem em torno de 20% dos seus alunos de origem de outras nacionalidades, imigrantes. 20%. Mais ou menos 20%. Né? Não é uma das escolas que recebe mais, mas é uma escola assim, muito conhecida pelo trabalho pedagógico que vem realizando. Nessa revisão de dissertações e teses de Portugal, né, eu consegui identificar algumas barreiras à inclusão de alunos estrangeiros, né, tanto dos países africanos de língua portuguesa, como países do leste europeu, e também de minorias étnicas como ciganos, né? Como uma pedagogia monocultural, assim como eles dizem, né? A barreira da língua, principalmente dos países que não são luso-falantes, enfim, né, lusófonos, e a questão da família.
né? E algo que chama atenção também, que alguns grupos de imigrantes, eles apresentam, principalmente do leste europeu, um desempenho alto acadêmico, e, diferentemente de países, alunos de países africanos, como cabo-verdianos, enfim, que muitos estudos apontam problemas ali de insucesso escolar. Nessa pesquisa que eu venho fazendo aqui em São Paulo, né, grande maioria dos estudantes são de origem boliviana. E um dos dados que eu investiguei foi o rendimento escolar, e, diferentemente daquilo que eu venho constatando nas pesquisas portuguesas, esses imigrantes eles não têm um problema de rendimento escolar. Pelo contrário, estão na média ou, algumas vezes, acima da média. A pergunta que eu gostaria de dirigir à professora, em relação aos imigrantes hispanofalantes, né, no caso dos que vêm da Centro-América, sim? A maioria deles, né, suponho, sejam hispanofalantes, né? Então, ou seja, a língua não seria necessariamente uma barreira, um problema de integração desses alunos na escola, né? Então, e que me parece que, eu acho que como a professora comentou, que o sistema educacional mexicano, se eu entendi direito, tem uma política de interculturalidade, principalmente nos povos tradicionais, né? Eu não sei se essas experiências, né, de educação intercultural, enfim, a minha pergunta vai no sentido de como o sistema educacional mexicano, enfim, em termos gerais, não sei se é uma pergunta muito específica, tem lidado com essas questões, né? Eu não sei se é muito específico, mais específico ainda, principalmente em relação ao currículo, né? Se há uma flexibilidade, enfim, curricular ou não. Eu não sei se é uma pergunta eu consegui me fazer muito claro, né? Obrigado, professor Linneu, né? Obrigado, professor Linneu. Agora temos uma pergunta aqui com o professor. Sim. Olá, boa tarde. Meu nome é Valmir, eu trabalho na Fundação SEAD e espero conseguir sintetizar o que eu gostaria de passar. Só um esclarecimento, a Fundação SEAD, a Fundação SEAD é como... É a fundação vinculada à Secretaria de Planejamento do Governo do Estado de São Paulo. Do Estado de São Paulo. Na área de demografia. Como se for... Somos recém-chegados à USP, faz 2 anos que estamos aqui. El INEGI do Estado de São Paulo. Sim, el INEGI do Estado de São Paulo. Sim. Por favor, desculpa. E essa questão, na verdade, são alguns comentários só para a gente, né, e talvez fazer alguma contraposição com a questão do México, mas acho que a migração internacional, a migração internacional tem um aspecto muito importante aqui no Brasil, que é a questão dos indocumentados, né? Então, você ter os migrantes indocumentados, você vai ter impacto tanto na medição estatística, no volume, né, quanto na dificuldade de você se inserir em políticas públicas, né? Quer dizer, a própria questão da inserção do migrante na sociedade, né? Então, isso acho que gera uma complexidade muito maior, né, para pensar a questão migratória. Por exemplo, a questão de estatística, né, numérica, de volumes. O censo de 2010, a gente fez realmente a participação dos estrangeiros no Brasil ela é bastante reduzida, né? A população brasileira cresceu muito, né, desde o último boom migratório, e aí você teve esses sobreviventes, né, os italianos, né, que acabaram ficando lá para trás, né, assim, e com uma participação reduzida. O que acontece hoje, eu acho que assim, hoje, 2020, às vésperas do censo de 2020, né, a última informação que a gente tem é de 2010. E aí a gente tem esses 10 anos onde o Brasil e São Paulo sofreram um impacto enorme do ponto de vista de entrada de fluxos migratórios, né, haitianos, venezuelanos, né, e toda essa migração sul-sul que a Rosana citou, e tem um material novo aí para a gente, né, consultar. Então, eu acho que um levantamento que a gente tinha feito com relação aos bolivianos, que a gente estava fazendo uma estimativa da fecundidade, número de filhos das mulheres bolivianas, o censo subestimava pela metade o número dos bolivianos em São Paulo comparado com o empoderamento que tinha sido feito pelo consulado por conta da eleição na Bolívia. Então, quer dizer, os bolivianos que foram se recadastrar para votar eram o dobro do que o censo tinha, né? Então, você tem essa defasagem. Só que eu acredito que, mesmo assim, esse volume de imigrante ele é reduzido.
né, perto da população brasileira, mas não deixa de ser importante do ponto de vista migratório e social. Acho que aí vem o outro lado do comentário. Né? Com relação à educação, essa questão do documento, né? Eu ouvi dizer que assim, para além da questão pedagógica do aluno em sala de aula, da integração curricular, você tem a questão formal mesmo da matrícula do aluno na escola. Né? Você tinha alguns problemas onde o diretor da escola não registrava, não aceitava o aluno como, né, a criança como aluno, porque não tinha documentação. Né? Isso fez com que a Secretaria de Educação tivesse que fazer uma cartilha, né, tirando uma cópia com PDF, mostrando como que era o documento provisório, informando ao diretor que o aluno pode se matricular. Né? Então, eu acho que tem essas duas questões que a documentação acaba sendo um elemento importante. E a outra que eu queria comentar, e no Brasil, não sei como, acho que é o único elemento que você não tocou, é a questão do apoio migratório do ponto de vista das instituições do terceiro setor, de organizações não governamentais. Né? Aqui em São Paulo, o papel da igreja a Igreja Católica é muito presente, né, nessa recepção, no encaminhamento, tem cursos de línguas, tem cursos de qualificação. Né? Então, cumprindo, às vezes, o papel que o Estado não cumpre. Né? Então, acho que isso é um pequeno quadro que eu estou tentando montar aí da questão migratória incompleto, mas é o que eu posso contribuir. Muito obrigado. Você suscita elementos importantes do ponto de vista das políticas públicas. Quero lembrar a todos, e subrayar a professora Giorguli, que Brasil hoje tem um novo marco legal migratório, uma lei del 24 de mayo del 2017, regulamentada a partir del 23 de noviembre, vigente desde ese entonces, y que yo menciono aquí uno de los artículos de una ley básicamente incluyente, ¿no? Una ley que recepciona al inmigrante con condiciones equiparables a las de un ciudadano brasileño, y en particular en el tema educativo, el acceso igualitario y libre del migrante a servicios, programas y beneficios sociales, bienes públicos, educación, asistencia jurídica integral pública, trabajo, vivienda, servicio bancario y seguridad social. Entonces, además del fenómeno migratorio que asume nuevas características en ese momento de la historia brasileña, tenemos un nuevo marco legal. De ahí una preocupación de doble nivel para nosotros, ¿no? Y de adaptación de los órganos públicos. La implementación de esta ley es de competencia de 3 ministerios, básicamente. Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia, el Departamento de Policía Federal y el Ministerio del Trabajo. Entonces, estamos en un proceso de adaptación a este nuevo marco legal, pero que nos exige el conocimiento de las experiencias de países amigos. Entonces, paso la palabra a usted para comentar todo esto que le fue planteado. Gracias. Sí, muchas gracias por todas las preguntas. Y bueno, por los colegas de Brown que encuentro. Voy una por una. La de flujo migratorio, el cambio en el flujo migratorio en México se dio en 2007, o sea, antes de Trump. Ahí es donde se da la caída de la emigración. Yo decía que si en 2005 estaba en 650,000 mexicanos que se fueron en ese año, para el 2008, para el 2008 ya estaba alrededor de 180,000. Entonces hay una caída muy importante. Lo digo porque el hecho de que se fueran menos, los retornos hay muchos retornos. Estaba el que se iba un año y regresaba. Entonces, si se están yendo menos, pues regresan menos porque ya no tienes también estos que se están yendo por periodos cortos. Y lo que era nuevo, era este aumento en el retorno que se da sobre todo entre 2007 y 2012. O sea que sí es antes de Trump. Que tiene que ver, es una mezcla de 3 cosas. Es una mezcla de la crisis económica, es una mezcla de las deportaciones que hizo Obama, que nunca se había deportado tanta gente como con Obama,
y es una mezcla también de la criminalización que hay de la indocumentación. Por ejemplo, no es que no hubiera, ya había desde hace mucho, desde 1986 hay un cambio en la ley de Estados Unidos que obliga al patrón a que verifique si los papeles que está entregando el migrante son legítimos o no, y si tiene, que es este programa de E-Verify, y el E-Verify se empieza a aplicar con más fuerza en la década pasada. Mi hipótesis es que era un poco un juego como Obama apostándole a una reforma migratoria diciendo, miren, estoy controlando más acá para que me permitan hacer acá, pero pues no le salió porque no pudo hacer la regularización de los más de 10 millones de indocumentados. No todos son mexicanos, hay otro componente de migrantes, otro tanto de, la mitad son mexicanos, pero la otra mitad son de otros países, ¿no? Entonces, no logra hacer esa regularización, pero hay un cambio doble. Lo que está pasando ahora con Trump no ha tenido el número de deportaciones todavía que tenía Obama, tiene otra serie de problemas de procesos como los procesos de detención, los tiempos de detención y bueno, el miedo, ¿no? Esta cosa del miedo y finalmente los costos para volver a migrar se han ido al cielo, o sea, también a la gente le cuesta más trabajo pagar el cruce indocumentado. Sobre las otras migraciones, sí, efectivamente ha aumentado, por ejemplo, ahora tenemos un fenómeno que tiene que ver con el tema también que decían de números, son pocos números, pero son muy visibles, de migración africana y de migración haitiana que viene de Brasil y va a México, ¿no? En el caso de la migración haitiana, de Brasil a México esperando solicitar refugio y una parte de ellos alcanzaron a entrar con todavía la anterior legislación de refugio en Estados Unidos y otros ya no. Entonces se quedaron en la frontera de México. Se quedaron sobre todo en Tijuana, en Mexicali y algunos en Ciudad de México. Son muy visibles, pero los números son muy pequeños. Y es una migración muy reciente como para poder evaluar cuál va a ser el proceso de inserción a la larga, ¿no? Y si además puede pasar lo que pasa en otros casos, que llegan un primer grupo de pioneros de migrantes y luego vienen otras oleadas de los mismos orígenes, sobre todo pudiera ser en el caso de Haití, que geográficamente está más cerca, pero es muy pronto para saber. Pero a lo mejor de aquí puedo hacer mención a algo que es otro de los temas, que es decir, también uno de los factores que marca la diferencia, por ejemplo, en el caso de la migración africana a Estados Unidos, hay una parte de esa migración que es por refugio o exilio de población muy educada, que inclusive hizo programas de posgrado en Europa o en Estados Unidos y que tiene que salir exiliada y trae a toda la familia. Y obviamente el proceso de integración es distinto. O sea, aunque no logran integrarse a las mismas ocupaciones que tendrían en su país de origen, sí tienen más herramientas para integrarse que el migrante indocumentado que llega desde Ghana o Nigeria o Kenia sin papeles o llega con papeles pero se queda más tiempo y no renueva los papeles, ¿no? Entonces sí hay patrones de integración distintos, también condicionados por bajo qué condiciones se da bajo qué condiciones. Y el caso de México, la política de refugio y asilo todavía, a mi parecer, es muy tibio, ¿no? Tiene una tasa de rechazo muy alta y tiene tiempos de espera muy largos. Eso es lo que dice ACNUR, que sería mucho de las salidas para algunos de los migrantes, tanto de Centroamérica como en el caso de África. Sobre la perspectiva de la migración, de retorno, victoria o derrota, fracaso o éxito. Bueno, parte del estigma de no querer decir que fuiste deportado, ya te habla que hay un estigma negativo, porque una parte de la migración de deportados es mexicanos que cometieron infracciones menores, ¿no? Los que detienen porque no traía las luces traseras y entonces lo detienen y le buscan los papeles y lo deportan, ¿no? Y también los que cometen delitos mayores. Entonces, sí hay un estigma y deportado, pues serás de los deportados que cometieron delitos mayores, menores, o los que agarraron en el lugar de trabajo, pues quién sabe. Entonces, sí hay un estigma a decir, entonces ya con la deportación, pues ahí es una... Además, la diferencia de la deportación, bueno, del retorno ahora en que se da de emergencia, es esto, que se da emergencia, que no tenías contemplado llegar y a lo mejor no traes ni los ahorros, ni mandaste las remesas que se veían en el retorno tradicional.
Entonces yo creo que ahí sí hay, dice Leticia Calderón, ya que tú la sacaste, que en la historia de la migración mexicana los migrantes mexicanos han pasado a ser traidores porque se fueron del país, héroes porque mandan remesas y víctimas porque pobrecitos los retornaron, ¿no? Entonces yo creo que hay toda una construcción del discurso muy, muy variado y ahorita pues yo creo que se juntan todas las experiencias. A mí el Colegio de México se fundó vinculado con el exilio español, con la migración española a México de intelectuales, y se nutrió de la migración latinoamericana en las épocas de golpes de Estado. Yo veo ahora los Dreamers, que son jóvenes que se fueron a los 5, 6, 7 años, algunos a los 9 meses, que son universitarios, que se formaron, algunos de ellos en Yale, en Harvard, en Princeton, y que los deportan. Y dices, pues aquí tienes un potencial enorme en términos de país, ¿no? O sea, no hay forma de que los veas como fracaso. Se fueron, aprendieron el idioma, aunque no tenían papeles, consiguieron financiamiento para las mejores universidades en Estados Unidos, y pues la vida, dicen algunos que descubren que son indocumentados cuando van a sacar su primer licencia, ¿no? Antes de eso no lo sabían, porque los papás no les dicen eres indocumentado, ¿no? Entonces yo creo que ahí se juntan las experiencias de los que yo creo que los que se ve más que como fracaso, como situación de tragedia, son los casos de separación familiar, que deportan a la mamá y se quedan los 3 hijos allá, o deportan al marido y se queda la mujer embarazada con 3 hijos. Esos son tragedias tremendas. Y en el caso de estos jóvenes, que contes un poco, de pronto, bueno, pues ahí hay un gran potencial y un gran reto para México en términos de poderlos aprovechar. Pero creo que se mezcla. Y lo otro, me parece muy interesante las preguntas que hablan. Sí, México es un país multilingüe, ¿no? Todavía 10% de la población habla lenguas indígenas, claro, son como 70 lenguas, 65 lenguas indígenas, entonces hay unas que tienen menos gente y otras más gente. Sí hubo una tradición muy fuerte de educación multicultural, pero bueno, siempre está la discusión de si era de la misma calidad, muy parecida a la del English as a Second Language, que era mejor enseñarle a los niños en inglés y que desde el principio se adaptaran, o en su lengua. Y ahí, pues, aprovechando que está el compañero que hace psicología educativa, pues también está lo que yo aprendí, decían las maestras, un niño que venga con una sólida formación de lectoescritora en su idioma materno, puede aprender más rápido el inglés, es lo que nos decían en el sistema educativo estadounidense. El problema con las lenguas indígenas es que no tienen desarrollada la lectoescritura, ¿no? Es más lenguas habladas y no hay libros, no hay materiales suficientes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay todo un reto, pero creo que sobre todo tiene que ver con que la escuela tenga el espíritu de flexibilizar sus currículums y aprovechar. México en la reforma educativa le ha apostado mucho a la enseñanza del inglés. Y de repente tienes escuelas donde en cada salón de clases tienes 6 niños que hablan inglés perfecto porque estudiaron allá, ¿no? Pues aprovéchalos. O sea, es así como poder aprovechar esos contextos, pero bueno, pues todavía nos falta, y deja ver si hay algún otro documentados. Y bueno, sí nos falta mucho de cultura hacia la migración, ¿no? México, solamente un lugar del país tiene una ley de interculturalidad hacia los migrantes, que es la Ciudad de México, es como una isla en ese sentido, y México, por ejemplo, todavía es muy restrictivo en términos de los derechos políticos de los migrantes, ¿no? Y además cerraría diciendo que si uno puede ver las experiencias de integración, nosotros hicimos un trabajo donde comparamos las políticas migratorias de Estados Unidos y Canadá, que más o menos han tenido cambios al mismo tiempo, pero en direcciones muy distintas. O sea, un migrante que llega a Canadá llega y rápidamente se espera que se vuelva ciudadano, se integre, ¿no? Un migrante que llega a Estados Unidos, pues ya vimos, o sea, la mitad están sin documentos. Entonces, ¿cómo lleva a patrones de integración distintos el tipo de modelo que se tenga? Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. No contesté a todo, nada más diría que efectivamente las OSCs, las organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tienen un papel muy importante en la llegada,
O sea, la emergencia, la llegada, cuando te deportan, te separan de tus hijos, cuando vas en el tránsito, o sea, en los viajes a lo largo de México, en el viaje de regreso a México, ahí los albergues que lleva la sociedad civil son muy importantes. En la parte de integración, pues es más difícil, ¿no? Es más complicado ver, o sea, ahí sí la sociedad civil no puede suplir el rol del Estado, ¿no? Muito bem. Professora Silvia Jorguli, quero lhe agradecer muito pela sua presença aqui. A senhora disse que talvez tenha faltado algum comentário. Certamente a senhora deixou isso para o segundo capítulo deste encontro que teremos com a senhora, que será realizado amanhã, nesta mesma sala, com o tema do bônus demográfico na América Latina. Então, aos senhores, às senhoras que aqui estiveram conosco, nos brindaram com a sua presença, com seus comentários, quero agradecer, deixar o convite a todos para amanhã, ou se não puderem vir, amigos, colegas, enfim, para que tenhamos aqui um público para debater no mesmo nível de hoje, que eu acho que foi um grande debate, uma grande discussão, fomentada pelas contribuições da professora Rosana e do professor José Renato, a quem eu agradeço a presença, a vinda de Campinas, a vinda da IASH, para aqui, para nós. IASH é quase outra cidade, né? Fica lá perto do aeroporto. Então, quero agradecer muito a presença. Então, veja, a presença de vocês e os comentários pertinentes aqui. Eu creio que iniciamos um diálogo, ou reiniciamos um diálogo com o Colégio de México no mais alto nível, quase que numa versão monolinguística, porque eu não percebi nenhum óbice a nossa comunicação entre o espanhol e o português, não é? E não enveredamos para o portunhol, né? Que é essa neolíngua ainda não definida gramaticalmente, mas acho que cumprimos muito bem com o objetivo traçado pelo Instituto de Estudos Avançados de abrir as parcerias institucionais. Agradeço ao professor Ari Plonsky por mais essa iniciativa, que se expandem para além dos muros da universidade e do espaço acadêmico, né? Mais uma vez, agradecimento ao governo do México, aos colegas da Fundação SEAD. Aqui teremos 2 representantes amanhã, a professora doutora Bernadette e o doutor Carlos Eugênio virão debater com a professora Silvia Jorguli. Agradecer aos internautas que nos acompanharam por via remota, a presença de todos e convidá-los para amanhã nos acompanharem e darem seguimento a essa discussão. Muito obrigado.